Cristianismo y sociedad, parte 2, en la historia. Algunas objeciones. Si son la base, mejor me detengo a hacer esa base firme antes de continuar. Algunas de las cartas que he recibido muestran que es algo bueno. Muchas personas encuentran difícil entender qué es exactamente esta ley de la naturaleza humana, o ley moral, o regla de comportamiento decente, por ejemplo. Algunas personas me escribieron diciendo, no es lo que tú llamas la ley moral, simplemente nuestro instinto de manada, y no se ha desarrollado al igual que todos nuestros otros instintos. Ahora, no niego que podamos tener un instinto de manada, pero eso no es lo que quiero decir. Con la ley moral, todos sabemos cómo se siente ser impulsado por el instinto, ya sea por el amor maternal, el instinto sexual o el instinto por la comida. Significa que sientes un fuerte deseo o anhelo de actuar de cierta manera. Y por supuesto, a veces sentimos ese tipo de deseo de ayudar a otra persona. Y sin duda ese deseo se debe al instinto de ayudar. Pero sentir el deseo de ayudar es muy diferente de sentir que deberías ayudar, quieras o no. Supón que escuchas un grito de ayuda de un hombre en peligro. Probablemente sentirás dos deseos. Uno, un deseo de ayudar debido a tu instinto de ayudar. El otro, un deseo de mantenerse alejado del peligro debido al instinto de autopreservación. Pero encontrarás dentro de ti, además de estos dos impulsos, una tercera cosa, que te dice que deberías seguir el impulso de ayudar y suprimir el impulso de huir. Ahora, esta cosa que juzga entre dos instintos, que decide cuál debería ser alentado, no puede ser ninguno de ellos. También podrías decir eso. La partitura, que te indica en un momento dado tocar una nota en el piano y no otra, es en sí misma una de las notas del teclado. La ley moral nos dice la melodía que tenemos que tocar. Nuestros instintos son simplemente las claves. Otra forma de ver que la ley moral no es simplemente uno de nuestros instintos, es esta. Si dos instintos están en conflicto y no hay nada en la mente de una criatura excepto esos dos instintos, obviamente, el más fuerte de los dos debe ganar. Pero en esos momentos en que somos más conscientes de la ley moral, generalmente parece que nos está diciendo que nos pongamos del lado del más débil de los dos impulsos. Probablemente quieras estar a salvo mucho más de lo que quieres ayudar al hombre que se está ahogando, pero la ley moral te dice que lo ayudes de todos modos. Y seguramente a menudo nos dice que tratemos de hacer que el impulso correcto sea más fuerte de lo que naturalmente es. Quiero decir, a menudo lo sentimos, nuestro deber es estimular el instinto de ayudar despertando nuestra imaginación y despertando nuestra compasión, y así conseguir suficiente impulso para hacer lo correcto. Pero claramente no estamos actuando por instinto cuando nos proponemos hacer que un instinto sea más fuerte de lo que es. La cosa que te dice tu instinto de manada está dormido. Despiértalo. No puede ser en sí mismo el instinto de manada. La cosa que te dice qué nota en el piano necesita ser tocada más fuerte no puede ser esa nota. Aquí está la tercera forma de verlo. Si la ley moral fuera uno de nuestros instintos, deberíamos poder señalar algún impulso dentro de nosotros, que siempre lo que llamamos bueno, siempre en acuerdo con la regla del comportamiento correcto, pero no puedes. No hay ninguno de nuestros impulsos que la ley moral no nos pueda decir a veces que suprimamos, y ninguno que no nos pueda decir a veces que fomentemos. Es un error pensar que ciertos impulsos, el amor maternal o el patriotismo, son buenos y otros, como el instinto sexual o el instinto de lucha, son malos. Solo que las ocasiones en las que el instinto de lucha o el deseo sexual necesitan ser contenidos son más comunes que para contener el amor maternal o el patriotismo. Son bastante más frecuentes que aquellas para contener el amor maternal o el patriotismo. Pero hay situaciones en las que es el deber de un hombre casado fomentar su impulso sexual y de un soldado fomentar el instinto de lucha.
También hay ocasiones en las que el amor de una madre por sus propios hijos o el amor de un hombre por su propio país tienen que ser reprimidos o llevarán a la injusticia hacia los hijos o países de otras personas. Hablando estrictamente, no existen tales cosas como impulsos buenos y malos. Piensa una vez más en un piano. No tiene dos tipos de notas, las notas correctas y las incorrectas. Cada nota es correcta en un momento y incorrecta en otro. La ley moral no es un solo instinto ni un solo conjunto de instintos. Es algo que crea una especie de melodía, la melodía que llamamos bondad o conducta correcta, dirigiendo los instintos. Por cierto, este punto tiene una gran consecuencia práctica. Lo más peligroso que puedes hacer es tomar cualquier impulso de tu propia naturaleza y establecerlo como la cosa que deberías seguir, a toda costa. No hay ninguno de ellos que no nos convierta en demonios si lo establecemos como una guía absoluta. Podrías pensar que el amor a la humanidad en general es seguro, pero no lo es. Si dejas de lado la justicia, te encontrarás rompiendo acuerdos y falsificando pruebas en juicios por el bien de la humanidad, y al final convertirte en un hombre cruel y traicionero. Otras personas me escribieron diciendo, ¿no es eso lo que llamas la ley moral? ¿Solo una convención social? ¿Algo que se nos inculca a través de la educación? Creo que hay un malentendido aquí. Las personas que hacen esa pregunta suelen darlo por sentado, que si hemos aprendido algo, nuestros padres y maestros, entonces eso debe ser simplemente una invención humana. Pero por supuesto eso no es así. Todos aprendimos la tabla de multiplicar en la escuela. Un niño que creció solo en una isla desierta no lo sabría. Pero no se sigue necesariamente que la tabla de multiplicar es simplemente una convención humana, algo que los seres humanos han inventado para sí mismos y que podrían haber hecho diferente si así lo hubieran querido. Estoy completamente de acuerdo en que aprendemos la regla de un comportamiento decente de nuestros padres, maestros, amigos y libros, así como aprendemos todo lo demás, pero algunas de las cosas que aprendemos son meras convenciones, que podrían haber sido diferentes. Aprendemos a mantenernos a la izquierda de la carretera, pero también podría haber sido la regla mantenernos a la derecha. Y otros de ellos, como las matemáticas, no son verdades reales. La pregunta es, ¿a qué clase pertenece la ley de la naturaleza humana? Hay dos razones para decir que pertenece a la misma clase que las matemáticas. La primera es, como dije en el primer capítulo, que aunque hay diferencias entre las ideas morales de una época o país y las de otro, las diferencias no son realmente tan grandes, no son ni de lejos tan grandes como la mayoría de la gente imagina, y puedes reconocer la misma ley que atraviesa a todos ellos, mientras que las convenciones como la regla de la carretera o el tipo de ropa que la gente usa pueden diferir en cualquier medida. La otra razón es esta. Cuando piensas en estas diferencias entre la moralidad de un pueblo y otro, ¿crees que la moralidad de un pueblo es alguna vez mejor o peor que la de otro? ¿Alguno de los cambios ha sido una mejora? Si no, entonces por supuesto nunca podría haber progreso moral. El progreso significa no solo cambiar, sino cambiar para mejor. Si ningún conjunto de ideas morales fuera más verdadero o mejor que otro, no tendría sentido preferir la moralidad civilizada a la moralidad salvaje, o la moralidad cristiana a la moralidad nazi. De hecho, por supuesto, todos creemos que algunas moralidades son mejores que otras. Creemos que algunas de las personas que intentaron cambiar las ideas morales de su propia época eran lo que llamamos reformadores, pioneros, personas que entendían la moralidad mejor que sus vecinos. Muy bien, entonces, en el momento en que dices que un conjunto de ideas morales puede ser mejor que otro, de hecho, estás midiendo ambos por un estándar, diciendo que uno de ellos se ajusta a ese estándar más que el otro. Pero el estándar que mide dos cosas es algo diferente de cualquiera de ellas.
De hecho, los estás comparando a ambos con alguna moralidad real, admitiendo, hay algo así como un verdadero derecho, independiente de lo que la gente piense, y que las ideas de algunas personas se acercan más al verdadero derecho que las de otras. O, ponlo de esta manera, si tus ideas morales pueden ser más verdaderas y las de los nazis menos verdaderas, debe haber algo, alguna moralidad real sobre la que puedan ser verdaderas. La razón por la que tu idea de Nueva York puede ser más verdadera o menos verdadera que la mía es que Nueva York es un lugar real, que existe, aparte de lo que cualquiera de nosotros piense. Si cuando cada uno de nosotros decía Nueva York, cada uno se refería simplemente al pueblo que estoy imaginando en mi propia cabeza, ¿cómo podría uno de nosotros tener ideas más verdaderas que el otro? No habría cuestión de verdad o falsedad en absoluto. De la misma manera, si la regla del comportamiento decente significara simplemente lo que cada nación aprueba, no tendría sentido decir que alguna nación ha sido alguna vez más correcta en su aprobación que otra. No tendría sentido decir que el mundo podría llegar a ser moralmente mejor o moralmente peor. Concluyo entonces que, aunque las diferencias entre las ideas de las personas sobre el comportamiento decente a menudo te hacen sospechar que no hay una verdadera ley natural del comportamiento, sin embargo, las cosas en las que estamos obligados a pensar sobre estas diferencias realmente prueban todo lo contrario. Pero una palabra antes de terminar. He conocido personas que exageran las diferencias porque no han distinguido entre las diferencias de creencias sobre los hechos. Por ejemplo, un hombre me dijo, hace 300 años, la gente en Inglaterra estaba ejecutando a brujas. ¿Era eso lo que llamas la regla de la naturaleza humana o la conducta correcta? Pero seguramente la razón por la que no ejecutamos a las brujas es que no creemos que existan tales cosas. Si lo hiciéramos, si realmente pensáramos eso, si hubiera personas que se habían vendido al diablo y recibieron poderes sobrenaturales de él a cambio, y estaban usando esos poderes para matar a sus vecinos, volverlos locos o traer mal tiempo, seguramente todos estaríamos de acuerdo en que si alguien merecía la pena de muerte, esos asquerosos traidores lo merecían. No hay diferencia de principio moral aquí. La diferencia es simplemente una cuestión. De hecho, puede ser un gran avance en el conocimiento no creer en brujas. No hay un avance moral en no ejecutarlos cuando no crees. Que están ahí. ¿No llamarías humano a un hombre por dejar de poner trampas para ratones si lo hiciera porque cree que no hay ratones en la casa? Y continuaremos con la mera cristianidad en el próximo video. Muchas gracias por ver. Los quiero, chicos. Como dice Tiger, hasta luego.